bueno, los que no asistan o no entren al Zoom, les pido que ustedes les comuniquen de que luego, bueno, se pongan al tanto de lo que se va a decir hoy, porque este Zoom no va a ser grabado y no lo voy a volver a después a subir. Bien, la idea del Zoom, como yo les había dicho, lo vamos a ir haciendo cada vez que vamos terminando una unidad o antes de algún trabajo práctico o antes del trabajo práctico englobador que va a ser a modo de parcial que vamos a tener antes de las vacaciones de julio. Por lo que se viene hablando y por lo que pareciera que va a suceder, el segundo cuatrimestre también sería de forma virtual, pero bueno, está todo en veremos. Yo cuando tenga alguna novedad en concreto de parte de la cátedra, me comunicaré se los comunicaré por el medio del WhatsApp, que es lo que utilizamos, ¿sí? Habíamos quedado en esto de terminar de ver o hacer un repasito también de lo que es el apunte de Historia Argentina. Denme un segundito, que creo que faltan unos chicos acá de entrar. Así pueden ingresar también. Ahí estamos. Bueno, hacer un repaso de esto que vimos de Historia Argentina, cuestiones de ética y demás, que es sobre lo que va a versar el trabajo práctico que van a hacer esta semana. Yo les voy a, luego que terminemos el Zoom, yo les voy a pasar igual por texto cuáles son las consignas del trabajo práctico que tienen que entregar, de qué forma, en qué fecha, a qué mail y demás. Y luego a la tarde les pasaré el Excel, en donde es el mismo Excel que les pasé el otro día, nada más que se le va a agregar una columna al lado de su nombre con un color, que van a ser de 4 o 5 alumnos por grupo o 6. Entonces ustedes buscan su nombre, buscan al lado que tengan el mismo color y con ese mismo color se comunican por privado entre ustedes para hacer los diferentes grupos. No empiecen a comunicarse en el grupo general del WhatsApp del curso, porque si no nos volvemos locos y queda un historial, un chorizo de comunicaciones donde ustedes se van organizando. La idea de ese Excel es que ustedes tengan el mail privado y el que le corresponde por legajo de UTN, y el número de WhatsApp, entonces ustedes se van comunicando con los de su grupo, nada más, ¿bien? Este práctico que vamos a hacer esta semana va a versar sobre todo del apunte de Historia Argentina que vimos y algunas cositas que van a tener que investigar o que ya han ido investigando, que yo les fui diciendo semana a semana, como por ejemplo esto de industria argentina, algo de obras civiles y demás. Para terminar de repasar esto del apunte de Historia Argentina, ya habíamos visto, creo que era la parte de sindicatos, ya lo habíamos visto, esto con algunos problemas que podía llegar a tener los sindicatos, sobre todo por cuestión de lapsos de tiempo de los principales secretarios generales, y algunas cosas también de qué pasa cuando se hace tan fuerte un sindicato que se vuelve... Esperen que estoy uniendo más chicos que están entrando todavía más tarde. El tema de sindicatos cuando se vuelven demasiado poderosos o demasiado monopólicos, ¿qué pasa con el resto de la población, ¿no? ¿Qué pasa cuando un sindicato decide, pongamos un ejemplo, el sindicato de Moyano, de transporte, decide parar todo el transporte del país? Bueno, nos vemos en un problema, no solamente la gente que está propiamente vinculada a ese sindicato, sino la población en general. ¿Le pudieron investigar, ver alguno de esos temas que yo les dije, de hace cuántos años están los principales sindicalistas? ¿Alguno que quiera activar el micrófono? ¿Alguno lo vio o no? ¿O ninguno lo buscó? ¿Nada? Yo lo busqué, profe. Yo también. A ver, Juan o Victoria. Que empiece él si quiere. Sí, o sea, como que busqué que, por ejemplo, en algunos sindicatos me apareció como que están hace más de 30 años, en algunos sindicatos, sea el caso de camioneros con Hugo Moyano, creo que era, y después que
no solo que están hace mucho tiempo más de lo que tendrían que estar, por el tema de que supuestamente se van votando cada cierto tiempo nuevos representantes del sindicato, sino que también se empezó a utilizar que cuando se va el jefe del sindicato, digamos, asume un familiar de él en Bien, vez de una votación, digamos. bien. Mestres, ¿habías dicho vos? Sí, yo busqué, o sea, tengo varios, pero bueno, algunos de los más importantes, Gerardo A ver, Martínez de la UOCRA, hace sí, alrededor de 30 años. bien, Después tengo, bueno, Hugo Moyano también, como dijo él. Luis sí. Barrio Nuevo, alrededor de 35 años. Renuevos de gastronómicos, para los que ustedes no sepan. Sí. Bien. Bueno, y tengo un par más, no sé si quiere que los diga o... O tres ejemplos más para dar un paneo general, digamos. Bueno, tengo Rafael Mancuso de Luz y Fuerza, ese hace poco, 5 años. Bien, Tengo el de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereira, 36 años. Omar Viviani de Peones Taxis, 38 años. ujú. Bueno, y tengo un montón más, pero esos son Está algunos. Cavalieri ahí, también tiene que estar el de justicia y demás. Se fija el resto de la clase, ¿no? La cantidad de años. Estamos hablando de más de 20, 25, 30, 35 años, la misma persona en el poder representando al gremio, ¿no? Eso, ¿qué les parece a ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? O se han hecho la pregunta ¿por qué? ¿Por qué llevan 30 años, 35 años? ¿Tienen tanta vocación de ayuda, tanta vocación de compañerismo? ¿O qué creen que pasa ahí en el medio para que se eternice en el poder una sola persona? ¿Nadie? Y se van Yo votando entre creo que ellos no mismos, está profe. bueno. A ver, Martina, te escucho. O sea, yo creo que no está bueno que siempre el poder esté en una sola persona, ya que no hay cambio en la situación. O sea, siempre va a estar las decisiones bajo de una sola persona, con una ideología política de una forma. Bien, Martín. Claro, Vos, eso, Martín. va a ser siempre la, o sea, la misma idea, no, nunca va a cambiar nada. Y aparte se van votando entre ellos y como que se hace muy monopólico. Bien. ¿Buscaron por las dudas cuánto cobran estos líderes sindicales? ¿O si lo hacen ad honorem, solamente por la ayuda al prójimo? Obvio que no. O sea, les Eso también debe conviene, ser cobran un motivo montón. que están tanto tiempo. Bueno, Muchos se enriquecen ilícitamente. bueno. Y bueno, si tienen esa sensación, ¿no? Que creo que puede ser verdad o no, pero es una sensación que creo que la tenemos todos. Acá viene la gran pregunta de la materia. ¿Por qué creen que sigue todo así? ¿Por qué creen que hace 30, 35 años los sindicatos están siendo manejados por exactamente las mismas personas? ¿Se lo han preguntado? Yo considero, profe, que también depende un poco del sindicato. Por ejemplo, en el caso de Hugo Moyano con camioneros, le consiguió mucho el sindicato de camioneros. Tienen muchas cosas por parte que las ha conseguido Hugo Moyano en relación a los presidentes que han ido pasando, todo. Como que les ha conseguido muchas cosas positivas a camioneros. Entonces de ahí también se desprende que no quieran que deje de estar al frente y bueno, él asume ya como que otro tipo de poder. Muy bien, Juan. Muy bien, sí. Muchas veces va ligado también a las campañas políticas o ideologías políticas. Y acá con lo que dice Juan, cuando un líder o un secretario general le consigue muchas ventajas a los afiliados del sindicato, bueno, obviamente que se vuelve más fuerte y se perdura en el tiempo. Yo les había dado también un artículo de ahí que había salido creo que hace 1 o 2 años de lo que era el sindicato Luis Fuerza, precisamente con EPEC en la provincia, en la ciudad de Córdoba, en donde mostraba el poder que puede llegar a tener un gremio cuando es monopólico y a la vez se vuelve demasiado fuerte, ¿no? Y ahí yo quería que hicieran hincapié porque lo que dice Juan es correcto, o sea, si yo trabajo para EPEC, ¿qué más quiero que mi sueldo sea altísimo? Yo ganar muchísima plata,
y tener muchas concesiones. En una época tenían el servicio de luz gratis, después se lo sacaron, pero tienen muchas otras concesiones, pero los sueldos son realmente buenos, son realmente altos. Entonces, ¿qué más quiero yo, si yo soy empleado de PEC, de que mi sueldo sea abultadísimo y yo ganar mucha plata? Pero ahí en ese artículo, que lo que me interesaba que ustedes vieran, era cómo se desequilibra la balanza con el resto de la sociedad. En ese artículo lo que me gustó y lo que quería que ustedes vieran era que solamente el 1,8 de los empleados de PEC ganaba lo mismo o menos que todo el promedio de todos los trabajadores privados de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Entonces ustedes tengan en cuenta de que si solamente el 2% de esa empresa gana lo mismo que todo el resto de nosotros, de los mortales, y el otro 98% gana por arriba, bueno, hay algo que está mal. Y es una empresa estatal. Hay algo que está desequilibrado. Por supuesto que lo ha ido desequilibrando el mismo gremio, logrando ventaja tras ventaja tras ventaja, pero llega un punto en donde se desequilibra tanto que está el resto de la sociedad acá y los trabajadores de ese sindicato acá arriba. A eso es lo que yo me refería y a eso es lo que nos interesa que podamos ir viendo qué es lo que afecta en ingeniería este tipo de cosas, o en ingeniería que ustedes van a llevar adelante, qué es lo que afecta y qué es lo que no afecta. Ustedes están precisamente en la parte de ingeniería industrial, ¿sí? O sea, para ser ingenieros industriales, si es que no se cambian de materia al medio de la carrera o demás. Pero fíjense, vamos a ir viendo un montón de cosas en cómo un sindicato puede afectar una producción de una industria, o la puede bloquear, o la puede mejorar, o puede lograr mejorar condiciones de higiene y seguridad y demás. Con pedido de sindicato puede lograr cosas buenas, pero a la vez puede ser que si no está de acuerdo la empresa con el sindicato o la industria, con una cierta área de industria, bueno, realmente se le ponen muy difíciles las cosas. Lo mismo pasa con el grupo que viene después de ustedes, que son los chicos de ingeniería civil. Bueno, ingeniería civil, este tipo de cosas también afectan. Un partido político, qué tanta sintonía puede tener, si el gobernador de una provincia está en sintonía con el mismo partido político del que le toca ser presidente en ese momento, cuántos fondos le va a retornar a esa provincia para hacer obra pública, que es lo que hace un ingeniero civil, más allá de que por ahí lo saben para hacer edificios y demás, el fuerte de ello es hacer obra pública, carreteras, puentes, diques y lo que sea. Bueno, yo ahí en el trabajo práctico les voy a dar algunas consignas que van a estar mezcladas, les voy a dar cosas de industrial, que es lo de ustedes, pero a la vez les voy a dar algunas cositas de civil, como por ejemplo que investiguen cuándo se empezó a hacer la circunvalación, que se logró terminar al año, todavía no se termina porque están haciendo los 3 carriles, cuándo se empezó a construir y cuándo se terminó realmente, cuántos años pasaron y cuántas inauguraciones tuvimos en el año 2018, 2017, 2018, 2019, que cada vez que hacían un tramo de 150 metros, se venía una nueva inauguración. Bueno, ¿por qué va pasando eso? Y cómo afectan este tipo de cosas a la ingeniería, que es lo que yo le decía en un principio de clase, una materia humanista que vamos a ver la ingeniería no focalizada en fórmulas matemáticas y demás, o de física, sino cómo la sociedad también afecta el trabajo y la forma de llevar a cabo cada una de las metas que ustedes van a tener. Otro ejemplo que se les va a pedir por ahí es que averigüen cuándo se hizo el último dique en Córdoba, que todos los años hablamos de sequía, que no tenemos agua. Bueno, son cuestiones de que la población sigue aumentando, y si eso no está acompañado de obras civiles, bueno, siempre vamos a estar en problemas. Cuando vean cuándo se hizo el último dique, también se van a llevar una sorpresa. A ver que vemos algo acá que nos han puesto en el chat, alguna consulta. Si alguno quiere ir haciendo una consulta sobre lo que vamos hablando, activa micrófono de a uno, para que no se mezcle todo, y va diciendo en la consulta o la escribe acá en el chat. Acá hay alguien que da una opinión de corrupción en el país. Debería decidir el pueblo quién quiere el cargo en el sindicato. En realidad está bien, o sea, el sistema de votación está bien porque es un sistema democrático de votación. Cada afiliado de ese sindicato va a votar a su líder. Lo que pasa es que no existe la prohibición, como por ejemplo sí existe en el máximo cargo que tenemos político en nuestro país, que es la presidencia. Ustedes tienen 2 mandatos, pueden estar 2 mandatos de 4 años, pero el tercero ya no se pueden postular. Tienen que dejar pasar un mandato y recién ahí volver a postularse. Eso no existe en el sindicalismo, entonces pueden ir haciendo
todas las elecciones democráticas, porque se votan, pero pues pueden seguir haciendo durante 30 años, ¿bien? Acá pregunta también Magdalena, el tema es de dónde sale la plata para pagarles. La plata en principio sale del aporte sindical que le descuentan a cada trabajador por recibo de sueldo. Descuentan una cuota cada vez que viene el recibo de sueldo, ese es el aporte sindical. Por supuesto, pues, ¿sí, Magdalena? Sí, perdón. O sea, en realidad lo escribí porque estábamos hablando de EPEC y eso que habíamos dicho, digamos, que ellos, bueno, cobraban una cantidad bastante elevada, que en realidad la plata sale de nosotros, entonces ahí es donde se desequilibra esa balanza, sería. Exactamente, porque la plata sale del pago de la boleta que hace cada usuario. Por eso sus papás, me imagino, que deben decir, apagar la luz, si no está viendo tele, apagar la tele. Claro, cuando viene la boleta se quieren largar a llorar. Cuando viene una boleta de verano con los aire acondicionados, se largan a llorar porque son cifras muy altas. En ese artículo creo que también decía de que, por ejemplo, en Córdoba pagábamos 5 o 6 veces más que el mismo kilowatt de Buenos Aires. Buenos Aires también está subvencionado, a su vez, desde el gobierno, cosa que acá no. Entonces, como dice Magdalena, esa plata o ese sueldo, más allá de inversión y todo lo demás, lo terminamos pagando el resto de los mortales que trabajamos en la cuestión privada o cuestión pública, pero que tenemos un porcentaje más o menos de sueldo, está muy por debajo del sueldo de eso, ¿sí? Ahí es donde se desequilibra este tipo de cosas. Pero bueno, hasta ahí era para que vieran por qué habíamos visto el sindicalismo, por qué nacía. Yo le dije, una herramienta espectacular, ha logrado muchísimas cosas, muchísimas ventajas para lo que son los empleados, para afiliados, pero bueno, llega un momento que como toda herramienta, ustedes la pueden usar bien o la pueden usar mal, y en algunos casos, bueno, puede haber algún tipo de problemas, que es lo que estuvimos charlando recién, y en algunos casos afecta a lo que ustedes van a hacer a la ingeniería de distintos tipos de formas. ¿Bien? Después había quedado también esto de la incipiente industria argentina durante el gobierno de Perón. Yo les había contado más o menos algo de que, bueno, Perón ve con buenos ojos y trae algunas ideas de otros gobiernos que ya lo habían hecho, y era de enfocar la industria, crear una industria que se hizo automotriz y para el campo, y también una cuestión de aviación con FADEA y demás, pero sobre todo crear una industria automotriz que hasta ese momento era privativa de las clases absolutamente altas, era una cuestión muy cara e inalcanzable llegar a un auto o una motocicleta, y lo que hace es tratar de lograr de sacar vehículos que sean muy sencillos, rudimentarios, durables, fáciles de arreglar a un precio accesible, y además poder dárselo en cuotas a estos empleados para que, por ejemplo, en el caso de Moto Puma, los trabajadores podían sacar la moto y la iban descontando por recibo de sueldo. Bueno, si ustedes no sé si habrán buscado, pero lo que era la Moto Puma primera o segunda serie, inclusive la primera trae pedales, o sea, es casi una bicimoto de lo que ustedes conocen hoy en día, ¿sí? Y la segunda no trae pedales, pero es más o menos ahí, una bicicleta con un motorcito que no gastaba nada, gastaba muy poquito, fácil de arreglar, y que le permite a los trabajadores ir y volver a los lugares de trabajo y pagarlo en cuotas. Lo mismo pasó con lo que fue el vehículo rastrojero para el campo, crear una pick-up, en ese momento lo que era Ford, Chevrolet, era realmente muy caro, crear una pick-up, una camioneta para la gente del campo, y lo mismo con el tractor Pampa, y algunos electrodomésticos, por ejemplo, de la firma Siam, que también sacó motonetas, no sé si habrán visto en la casa de algún abuelo, unas heladeras que tenían una palanca con una pelotita que si ustedes la abrían descalzo siempre le daban la corriente. Pero bueno, la idea era de esa industria, generar una industria nacional en principio, si bien se manejaba por supuesto con algunas patentes extranjeras y demás, pero está la industria ICA también, Industria Kaiser Argentina. La idea era eso, se creó una industria nacional donde salieron muchos productos de origen nacional, accesibles, baratos, duraderos y fáciles de arreglar. Después ahí en el práctico, yo creo que investiguen un poquito más de qué es lo que fue esa industria, y sobre todo qué pasó, por qué desapareció. Porque, fíjense de los ejemplos que yo le di, de motocicletas Puma, que hicieron primera, segunda, y cuarta y quinta serie, o sea, 4 modelos. Rastrojero, que hicieron 3 o 4 modelos, los tractores Pampa, Industria Siam y demás. Fíjense que todo eso ya no está,
desapareció a mediados ya de los 80, ya que nada de eso existía, y quiero que investiguen qué pasó ahí, con esa ingeniería industrial que había, por qué se cayó, por qué no siguió manteniéndose, o por qué no tuvo más inversión, o por qué no tuvo más auge, o por qué no duró hasta hoy en día. Se van a encontrar con no solamente una respuesta, cuestiones políticas, de cambio, de economía y demás, pero también se van a encontrar con algo que lo vamos a ver ya la segunda mitad del año o al final de este cuatrimestre, que es cómo avanza la tecnología en países desarrollados, en países del primer mundo, y cómo avanza la tecnología en países no desarrollados como el nuestro, o por ahí tercermundista y demás, y cómo se desequilibra esa curva, donde tenemos mucha diferencia de tecnología, por más que nuestro producto sea bueno, o durable, o barato, cuando el otro país tiene una tecnología de punta que nos pasa por arriba, lamentablemente, si no le podemos seguir el ritmo, tiende a desaparecer. Bien, eso lo vamos a ver con tecnología, pasa mucho en ingeniería, y que ese tipo de tecnología, lamentablemente, vivamos donde vivamos, no la podemos frenar, la podemos refrenar porque en algún momento llega, y cuando llega, deja obsoleto lo que nosotros tenemos, si no lo acompañamos con esto, con educación y demás. A ver, acá que nos consulta Tomás, nos dice: yo vi el Moto Puma, vivías trabajando para tener la moto, estudiar a menores. Bueno, sí, eso también tenés parte de razón, Tomás. Antes llegar a tener un vehículo o inclusive llegar a comprar una heladera, por eso antes, cuando la gente se casaba, entre todos los familiares ponían plata para comprarle una heladera, eran cosas inaccesibles. Esto de cuestiones que vamos a ver también con globalización, con capitalismo, con productos chinos y demás, ha hecho mucho más accesible. Por supuesto que las cosas no duran lo que duraban antes, pero se ha hecho mucho más accesible, que se pueda acceder más al mercado. Antes, comprar un vehículo, comprar una moto, comprar una heladera, era cuestiones de ahorrar durante años, ¿sí? Y por eso tu ejemplo también, lo que decís vos, Tomás, está bien, porque trabajaban mucho tiempo para tener la moto, pero podían llegar a tenerla, porque se la descontaban en cuotas desde el recibo de sueldo. O sea, ya la tenían y luego se la descontaban. Antes no llegaban a tenerlo, no lograban nunca juntar el dinero. Bueno, eso respecto a industria, y después estaba lo que era la tercera posición de Perón, que creo que más o menos se lo había explicado, pero llegó un momento, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos Guerra Fría, dos grandes bloques, la URSS por un lado, Unión Soviética, por otro lado Estados Unidos. Guerra Fría, siempre se están amenazando con Tercera Guerra Mundial, y ambos países, con sus sistemas económicos y políticos y ideales bastante diferenciados, van presionando al resto de los países para que se unan a uno o al otro bloque, o sea, a una ideología o a la otra. Lo que dice Perón crea esta, o manifiesta eso de la tercera posición, en donde dice que, si bien reconoce la existencia de estos dos grandes bloques mundiales, que hay un resto de países que tienen que mantener su soberanía, y si bien tienen que reconocer estos dos bloques, se deben mantener afuera y pueden tener relaciones con uno o con otro bloque según les convenga al país por cuestiones económicas y demás. Por eso durante ese tiempo el país no firma gran parte de los tratados que, por ejemplo, quería que firmara Estados Unidos, como el FMI, el GATT, el TIAR y demás. Y cuando cae Perón, automáticamente Argentina firma esta serie de tratados. Ahí me interesaba también que vieran desde cuándo venimos con este tema de los noticieros con el FMI, de que viene la misión del FMI, le pagamos al FMI, no le pagamos al FMI, el FMI no existe, tal cosa. Fíjense desde cuándo venimos con los mismos problemas, que no son cosas de ahora, no, fue de Macri, no, es de Alberto ahora, sino que venimos arrastrando el mismo tipo de problemas hace un montón de años, desde décadas. Bueno, Argentina firma esa serie de tratados, y después creo que terminaba el apunte, pero más allá de esta cuestión de militares que les había marcado, de que, bueno, llegamos a la Guerra de Malvinas por un montón de causas, pero también por causas de ya una imagen del ejército deteriorada también, y a la vez, por lo que dice el libro, dando casi un manotazo de ahogado para lograr la unión
interna del país y limpiar un poco de imagen, bueno, terminamos ahí en ese conflicto bélico. También habíamos estado ahí muy cerquita del conflicto de guerra con Chile, también con el canal de Beagle y demás. Pero más allá de esto, creo que el apunte de Historia Argentina me interesaba que vieran eso, sobre todo unitarios y federales, para que vieran más o menos también desde cuándo venimos con esta discusión de provincias contra Buenos Aires, porque Buenos Aires está por arriba. Fíjense, han pasado 200 años. Que vieran esto de los conflictos de ferrocarriles, qué pasa con los capitales extranjeros cuando vienen a hacer una inversión en el país, que vieran esto de conflicto de Standard Oil, desde hace cuánto, no sé si ustedes recordarán, pero con el gobierno de Cristina antes de Macri se nacionalizó de nuevo YPF. Bueno, después se fue a juicio, se perdió el juicio, hay que pagar un montón de plata. No, sí, estamos apelando, pero fíjense desde cuándo que vienen los mismos problemas, o sea, hace 200 años que se repiten un montón de cosas que hacen a la industria del país. Por ejemplo, en estos días, creo que está hace más o menos 20 días parada toda la producción de vaca muerta, que es de petróleo en el sur, en Neuquén, por otro tipo de protestas, y bueno, eso deja de generar millones y millones de dólares, que por ahí se podría solucionar de otra forma. Me interesaba también que vieran esto de doctrina Drago, cómo se maneja internacionalmente un país con cuestiones de deuda, cuando un país nos viene a cobrar, y hasta dónde nos puede cobrar o no, dependiendo de lo que nosotros pedimos. Me interesaba que viera sobre todo esto de, bueno, esto de los derechos sociales también que vimos, de que Perón logra pasarlos de ley, si está todo desperdigado en distintas leyes, logra darle jerarquía constitucional a estos derechos sociales de trabajo, de vacaciones, de enfermedad, de sueldo mínimo, de acceso a vivienda y demás. Y eso es importante porque quizás a ustedes no les interesa mucho, porque es más que una cuestión técnica de abogacía, pero darle jerarquía constitucional a ese tipo de derechos es ponerlo arriba, ya en la cúspide de lo que se llama la pirámide jurídica de Kelsen. Ustedes tienen todas las leyes de un país en una pirámide, en donde tienen arriba la más importante y luego van bajando en orden. ¿Bien? Entonces van a tener arriba la Constitución Nacional, luego van a tener leyes nacionales, luego van a tener leyes provinciales, luego van a tener ordenanzas municipales y luego algunas cosas de comunas o de municipios chicos, se llaman comunas o junta de vecinos. ¿Qué quiere decir esa pirámide? Que lo que está por arriba está por encima jurídicamente de todo lo que viene abajo. Entonces, si yo tengo algo en Constitución Nacional, una ley nacional no lo puede contradecir. No lo puede contradecir porque se vuelve anticonstitucional y no tiene aplicación. Entonces, si yo tengo una ley o un derecho en jerarquía constitucional, después no me lo pueden sacar con una ley nacional o una ley provincial o una ordenanza municipal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe, perfecto. ¿se entiende? Bien. Eso es una nota de color que yo les digo, porque yo vengo de la abogacía, pero es interesante ver, para que ustedes cuando escuchen, no, esa ley es anticonstitucional, ¿qué es lo que quiere decir? O de dónde sale. Bueno, también habíamos visto muy por arriba también esto de la ley de coparticipación y de dónde sale el dinero, el famoso dinero de asignaciones, de DNU, de madres y padres, jefas de hogar, a desempleo y demás. Bueno, ese dinero pues no sale de la nada, no es que uno abre una olla o tiene un árbol de billetes. Sale de recaudación o de emisión, que se llama emisión sin respaldo o emisión descontrolada. Vamos a ver los dos casos. En el caso de recaudación, ya lo vimos ahí durante clase, es cada provincia cobra impuestos, retenciones a producción y demás, y las gira esos montos a Nación, y luego Nación reparte en cuotapartes a todas las provincias argentinas. Yo, como les había dicho, no necesariamente les va a devolver la misma plata que, por ejemplo, la provincia de Córdoba aportó. La provincia de Córdoba, Santa Fe, La Pampa aportan mucha plata, pues tienen cuestiones de soja y demás, que tienen retenciones en puertos, y luego no les retorna lo mismo. ¿Bien? Porque si les retornara lo mismo, por el otro lado tenemos provincias que no tienen tantos recursos, por ejemplo, Formosa, Chaco, entonces aportan muy poquito, pero después les retorna bastante plata. Entonces, si a cada uno le retornara lo mismo, no tendríamos plata para darle a las provincias que menos tienen. ¿Se entiende? Entonces, Nación va equiparando, en principio, equiparando justamente y con un criterio de justicia para que todos los argentinos que
no importa la provincia que vivamos, tengan en principio los mismos derechos o los mismos accesos a justicia, salud, educación y demás. Esto les digo en principio, lo voy a hacer en las comillas, pues bueno, hay casos que o no se cumple, o se demora, o viene más tarde el dinero, o viene menos de lo que tendría que venir. Córdoba tiene un historial de juicios con este tipo. Denme un segundito que ahí está, hago ingreso a otra chica. Un historial de juicios reclamando porque no siempre le retornan lo que tiene que retornar, porque bueno, durante mucho tiempo el gobernador o los gobernadores de Córdoba no han estado en sintonía perfecta con quien tocaba ser presidente. Ustedes creo que eran muy chicos, pero no sé si recuerdan ese caso del vicepresidente Cobos, cuando dijo ahí en esa sesión maratónica en el Senado, dijo, mi voto no es positivo, y era parte de la vicepresidente de Cristina, y se estaba votando una ley de retenciones para el campo, en donde Córdoba estaba totalmente en contra. Creo que se llamaba la 1125, si no me acuerdo, y era el anterior gobierno de Schiaretti. Pero bueno, por eso les digo, en principio, con cuestiones políticas más, pero esa ley está bien pensada, el espíritu de la ley o la idea de la ley realmente es correcto para lograr ese federalismo serio y real. Debería ser así, más o menos debería ser todo igual. Después, si ustedes van al Chaco o van a Formosa, bueno, se van a encontrar que en los papeles muy lindo, pero realmente el acceso a salud o educación o cuestiones básicas no es lo mismo estar en el microcentro de Palermo, en Buenos Aires, o estar en el Monte Chaqueño. No van a tener lo mismo. Y por el otro lado, esto les hablaba de lo que era la ley de coparticipación, cómo juntaba recursos del Estado, y la otra parte que les dije era la emisión, la llamada emisión descontrolada o sin respaldo. Bueno, yo ya no tengo más fondos y tengo que dar plata, porque por ejemplo el año pasado estaba absolutamente todo cerrado y salieron un montón de beneficios sociales y de ayudas y del IFE y demás, porque esa plata sale de algún lado. Y si está todo el comercio cerrado, y no hay exportación y demás, no hay turismo que aporta dólares también, ¿a dónde sacamos la plata? Bueno, le decimos al Banco Central que imprima billetes. Pero esos billetes impresos no tienen el respaldo en dólares que tienen que tener. Entonces, cuando ustedes imprimen muchos billetes y entregan y no tienen respaldo, aparece lo que es inflación. Inflación, que quiere decir que si ustedes antes tenían 10 billetes de 100 y tenían 1.000 pesos, valían 1.000 pesos a precio dólar o a precio euro o lo demás. Si a ustedes imprimen 5 billetes más y tienen 1.500 pesos, pero esos 500 pesos no tienen respaldo, bueno, va a empezar a valer menos. ¿Sí? El valor del billete nacional va a valer menos y aparece esto de inflación que después es bastante más difícil controlar. Con eso estaría entonces el apunte de historia argentina. No sé si alguno tiene alguna duda, consulta, que haya quedado ahí colgado. Profe, en el caso usted está hablando de que hubo inflación. Hola, ¿se escucha bien? Y Cristina, te escucho. Perdón, gracias. En el caso que está hablando de que hubo inflación debido a que se tuvieron que imprimir más billetes, ¿cuál hubiese sido una solución mejor o cómo se hubiese encontrado una vuelta para eso? Esto es, ¿vieron cuando yo les dije que vieron la crítica a la generación del 80, allá hace 200 años, que se les criticaba de que, bueno, de que al final no habían industrializado el país, de que solamente habíamos seguido exportando cuero, lana y carne en vez de hacer la industria de acá? Bueno, hay momentos de la historia en donde no hay muchas alternativas. Cuando tenemos un país que no fue realmente industrializado nunca, cuando hablo industrializado, si bien tenemos industria y demás, tenemos cosas que se fabrican acá, yo digo industrializado en la porción de industria del mundo. O sea, nosotros al lado de China o de otro país que realmente está industrializado, somos un puertito, somos muy chiquititos. Entonces, cuando no tenemos un país industrializado y vienen cuestiones de crisis económicas mundiales o viene como este tema de una pandemia, bueno, no es que uno dice, ay, tengo un montón de alternativas para elegir. En este caso, bueno, estaba todo cerrado, había que dar esas ayudas sociales, el tema es que no había de dónde sacarlo. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Y bueno, se emite dinero y si hay inflación, bueno, después se verá cómo se baja, cómo se va. Pero
no había muchas alternativas. Esto siempre ténganlo en cuenta. Si no, siempre es fácil criticar, de decir, no, yo no lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho de otra forma. Bueno, hay que ver el contexto histórico también de qué es lo que se hace. Además, por ahí, no sé si apuntas a eso también, Cristina, pero ustedes verán que esta inflación, o más o menos en los valores que venimos tratando, capaz que el año pasado se disparó un poquito más, pero inflación arriba del 30% tenemos hace 8 o 9 años. No había pandemia tampoco. Iba apuntando para ahí, como que tomaron en cuenta la inflación debido a que ya veníamos con inflación desde hace años. Por eso, la inflación se viene haciendo durante años, todo el gobierno anterior y el otro gobierno anterior también venía inflación. Nosotros en el estudio, para que ustedes se den una idea, nosotros tenemos algunas cuestiones de contrato de alquiler y demás, y yo vengo viendo actualizaciones de un año para otro, arriba en el 30% de inflación, te diré desde el año 2015, más o menos antes. O sea, no es de ahora, no es del año pasado, quizás se incremente un par de puntos, pero la Argentina, lamentablemente la Argentina, siempre ha ido funcionando a través de inflación, moderada, más o menos moderada, o no moderada. Pero ustedes fíjense que desde allá, desde que se hizo la conversión con Cavallo del 1 a 1, que si no me equivoco fue 92, 93, ustedes tenían un peso y era un dólar. Un peso, un dólar. Fíjense, ahora vale 112, un dólar. O sea, nunca bajó el dólar. Siempre fue subiendo. Eso les marca que siempre tuvimos una curva de inflación. Pero esto es una cuestión anecdótica para que ustedes vean el día de mañana cómo los va a afectar o cómo tienen que aprender a trabajar con esto de inflación. Ustedes cuando sean ingenieros industriales, cuando van a hacer un plan de trabajo, si bien eso se va a encargar otro equipo, que va a ser el equipo económico, financiero y de contadores, pero sí van a tener en cuenta, hay que tener en cuenta si van a realizar una obra o diseñar una industria desde cero, que por ahí tienen que traer cosas de afuera, en la gran cantidad, o la mayoría de los casos, van a tener que traer materiales o máquinas de afuera. Bueno, tienen que ver a ver qué es lo que van a traer, cuándo lo van a traer, y en qué momento. No es lo mismo traerlo a precio dólar de 50 pesos, que ustedes encarguen todo y todo lo demás y no lo pagaron, y que de acá a 2 meses tienen que traer la misma máquina a precio dólar 90. ¿Se entiende? ¿Hasta dónde los puede llegar a afectar a ustedes? Lo mismo con los insumos que ustedes traen de afuera. Si ustedes van a ser ingenieros industriales y para ciertas máquinas que ustedes van a diseñar y demás, o productos, casi siempre van a necesitar insumos de afuera, bueno, van a tener que aprender a manejar con esos costos que van a ir variando absolutamente siempre. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Sí? ¿No? Por mi parte, no, gracias. Bien, Cristina. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que les haya quedado ahí? Por mí tampoco. ¿No? Bueno, acá nos dice Mateo, rebajar el gasto público. Sí, eso es lo que quisiéramos todos. El gasto público es un gran problema por 2 cuestiones. También se los cuento a modo anecdótico. Por un lado, porque por ley y por estatuto del empleado público, ustedes no los pueden despedir porque quieren o porque quieren reducir planta. Generalmente, para poder despedir un empleado público, son procesos bastante largos, que duran años, y salvo delitos en forma de fragancia, si faltan y demás, le tienen que abrir sumario, están muchísimo tiempo para poder despedir a un empleado público, por eso son cada vez más. Y luego hay provincias de que tienen muy poca producción industrial o cuestiones de campo, en donde tienen una gran porcentaje de su población que trabaja como empleado público. En casos de Catamarca, Santiago del Estero o La Rioja, hay veces que supera el 70% o el 60% de la población que son empleados públicos. ¿Bien? Todo eso, por supuesto, que genera gastos. Profe, ¿cómo obtuvo Argentina los ferrocarriles ingleses por acá? Bueno, una inversión que nosotros le vendíamos. Recuerden que vendíamos materia prima a Inglaterra, era nuestro principal comprador. Entonces Inglaterra dice, bueno, yo hago una inversión en este país que no había nada, para que tirar las líneas férreas y que salga más rápido el producto, sobre todo de La Pampa o el sur de Buenos Aires, para los puertos de Buenos Aires y de Rosario. Se hace la inversión, o sea, la plata la ponen ellos traían lo que es, me refiero más que nada que hay mucha gente que cobra muchos beneficios sociales y a cambio no genera nada, no trabajan, no aportan con impuestos y los trabajadores que tienen que mantener eso.
Bueno, contestando lo primero, fue una inversión extranjera, como muchas de las que hemos tenido en el país. En ese tiempo no había tantas leyes laborales y demás, por eso se hizo ese conflicto. Y después, esto de la gente de planes sociales y demás, sí, es una discusión larga y tendida, y bueno, también de cuestiones de ideales políticos y demás. Lo que les puedo aportar es que ese tipo de beneficios sociales siempre tienen que ser, o lo que dicen los libros, es que tienen que ser acotados en el tiempo. Se dan en unas cuestiones, en situaciones de emergencia, donde ustedes le dan, es como el seguro de desempleo. ¿Bien? O sea, ustedes le dan un seguro de desempleo mientras usted busca otro trabajo. No le van a dar el seguro de desempleo hasta que usted se jubile, porque si no sería insostenible el sistema. Bueno, esa es la crítica que se le hace por ahí a planes sociales y demás, que si no está acompañado con una capacitación laboral, o no está acompañado con una inversión de trabajo, de industria, bueno, lo seguimos pagando durante muchísimos años, y es cada vez más. ¿Qué pasaría si se quisiera cambiar la moneda? O sea, si cambia de peso a dólar, ¿cuánto tiempo llevaría? ¿O sería imposible? No, no sería imposible, Valentín. De hecho, ya se hizo una vez con Cavallo, y veníamos de una hiperinflación. Que también ustedes serán muy chicos, pero era una cuestión de que hoy las cosas salían, supongamos, 50 pesos, y mañana no es que salían 100, mañana salía 500 pesos. Era una inflación, una locura, la gente hacía colas de 3 días para cargar nafta, y de hecho se hizo. Por supuesto, tiene sus costos, tiene sus cuestiones, no es fácil, debe tener un montón de cuestiones técnicas, económicas, que yo, como no soy economista, no tengo la más menor idea. Pero de ser posible, sí, es posible, porque de hecho se hizo, allá en los años 90, 91, creo que fue 90, 91. Bueno, con eso terminamos. Vamos a ver esta semana, como les dije, el apunte que sigue, que es Ricardo Santillán Güem, está pegadito ahí al de Historia Argentina, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Y vamos a ver cultura, y vamos a ver también esto, antes de entrar en tecnología, en innovación y demás, vamos a ver cultura, qué es cultura, a qué se refiere, y volvemos a lo mismo, cómo afecta la cultura de un país, usos, costumbres, modismo y demás, a la ingeniería, o cómo lo puede llegar a afectar. ¿Lo afecta mucho? ¿Lo afecta poco? ¿No lo afecta en nada? Bueno, lo veremos. Veremos cómo puede afectar también un criterio de trabajo, una forma de trabajo, o no, una forma de realizar las cosas, o de pensar, o de proyectar. Esto lo vamos a ver. Entonces van a ver, van a empezar a leer ustedes. Yo el lunes que viene ya volveremos a los audios, donde yo les voy a explicar. Pero van a ver qué es cultura, qué se entiende por cultura, qué era en un principio ya de la historia, qué se consideraba un hombre culto, cómo fue mutando, o cómo se fue convirtiendo a través del tiempo ese término, cómo llegamos al día de hoy, y van a ver lo que son definiciones organicistas y materialistas, que están en página 20 arriba, y si no, página 17 abajo. ¿A qué se refiere cada una? De todas maneras yo se las voy a explicar el lunes que viene, y van a ver hasta, veamos, hasta, sí, van a ver hasta página 22 de acá arriba y 20 de acá abajo, punto 131, que dice una forma integral de vida. Hasta ahí nada más leen, como para dar un primer pantallazo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Economías frágiles, dolarizadas. Sí, bueno, esto seguimos hablando de economía, que después es para largo y tendido, que no nos afecta tanto a la materia que vamos a ver. Por cuestiones de curso y de trabajos prácticos, quedamos entonces, yo les voy a mandar las consignas a la tarde, de qué forma tiene que ser la letra, cómo lo tienen que presentar y demás. Muy importante, que parece una pavada, que yo se lo repito un montón de veces, pero no sé por qué no funciona, y año tras año me pasa lo mismo. Lo primero que tienen que poner en el trabajo práctico es su curso y los integrantes. Bien, si ustedes me ponen los integrantes, yo tengo otros cursos, aparte de ustedes, entonces me tengo que poner a buscar en 4 o 5 listas a ver a qué curso pertenece. Y, segundo muy importante, si ustedes tienen 4 de 5, y a mí en el trabajo práctico por mail me figuran 4, el quinto está ausente.
Después no podemos empezar a decir, ay, no, profe, es que nos olvidamos de ponerlo, porque justo tal copió y pegó, y no se copió el nombre de tal. No, esto una vez que se presenta, tiene que estar con los nombres de los que trabajaron. Si ahí no está el nombre, no tiene nota. ¿Se entiende esto? Quiero que quede claro, porque el año pasado tuvimos infinidad de problemas de edición, problemas de que, ay, no se me adjuntó el nombre a fin de año, no, yo lo hice, pero los chicos se olvidaron. Si no está el nombre, no tienen nota, ¿bien? Entonces ponen curso, nombre, TP, en este caso va a ser trabajo práctico 1, y la otra cosa muy importante, lo tienen que presentar antes de la fecha que yo les voy a indicar. Si yo les pongo que se entrega antes del viernes, no sé, veamos. Si yo les pongo que lo tienen que presentar hasta el lunes 3, es hasta el lunes 3, 12 de la noche. Si a mí me llega el mail martes 4, 2 de la mañana, no lo presentaron. Está fuera de tiempo, ¿sí? Tienen toda la semana, lo pueden mandar antes, lo pueden mandar el 28, el 29, el 30, pero no más allá de la fecha límite de presentación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Lunes 3 la fecha. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Última regla, que también durante todo el año pasado, infinidad de consultas por privado, por mail, no se pueden intercambiar de grupo. Si les tocó el grupo azul, están en el grupo azul. No, que no, profe, que a mi amigo está en el grupo amarillo, entonces yo me cambio porque el amigo del otro está en el verde y se va a cambiar para allá. No, les tocó el azul, trabajan en el azul. Luego, les tocó en el rojo, trabajan en el rojo. ¿Y esto por qué? Por lo que yo les dije a principio de año, de que una pata muy importante de esta materia es, ¿cómo se diría? Humanizarlos, volver a humanizarlos, a que trabajen cara a cara, si bien ahora mucho no se puede por esto de pandemia, pero que puedan trabajar en grupo, que les está costando muchísimo. Mucho ya, no solamente a ustedes, sino que lo venimos viendo hace 4, 5, 6 años, de que les cuesta horrores relacionarse si no es atrás de una pantalla, del WhatsApp o de un mail. Les cuesta muchísimo congeniar ideas, lograr un fin común, lograr ponerse de acuerdo, y eso lo tienen que trabajar. Lo tienen que trabajar, ejercitar, porque es la forma que van a trabajar el día que se reciban. ¿Sí? Así que bueno, teniendo en cuenta eso, creo que no nos quedaría más nada. Por mi parte creo que está. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consulta? Ah, lo último. Por ahí he estado viendo chicos que se siguen dando de baja al grupo de WhatsApp. No sé cuál es la causa, si se cambian de curso, si abandonan la materia. La verdad que no sé, pero sí les pido que si van a dejar la materia, me mandan un WhatsApp, me mandan un mail, profe, no curso más, así yo los saco de esa lista del Excel, y luego no hacemos curso de 5 o de 6 alumnos, que cuando se tienen que juntar hay 2, porque el resto dejó la materia y les aviso por celular, ay no, yo ya dejé, ¿sí? Me mandan un mail y lo saco. Ponce, ¿querías consultar algo? Arián, Ponce, ¿nada? No. Bueno, listo. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra duda, consulta? De todas maneras queda abierto el canal de grupito de WhatsApp que tenemos ahí en el curso. Sí, hagan ese ejercicio y ese favor de no organizar los grupos internos ahí en ese grupo, porque si no se vuelve una cosa que después cuando uno quiere buscar algo, tiene que estar buscando de página sobre página, sobre página, sobre página, sobre página. ¿Sí? Así que bueno, creo que eso sería todo. ¿Nadie más tiene una duda? ¿Nadie va a una consulta? No, profe. Bueno, entonces chicos, nos vemos el lunes que viene. Gracias. Esperen las noticias por el grupo de WhatsApp para que puedan hacer el trabajo práctico. ¿Bien? Gracias, Sí, profe. profe, gracias. Profe, gracias. Muchas gracias. Chao, profe.